¿Qué tal, marroquineros? En la entrega de hoy les voy a explicar el patronaje de este tipo de asa tubular, las que vienen con cuerda o con soga en su alma, en su centro. En este caso podemos ver que en el ejemplo del Speedy de Louis Vuitton está cosida a mano el asa, la puntera del asa, pero ustedes bien podrían reemplazarlo por un remache u otro tipo de terminación. Simplemente el patronaje es exactamente el mismo, así que vamos con la explicación, espero que les guste. Bueno, ¿qué tal, marroquineros? A pedido de la alumna Mariana y para que todos lo vean, hoy les voy a explicar cómo hacer un tipo de asa. Las asas es algo que yo siempre digo que es en lo que más hay que investigar, ya que hay muchas variedades, muchas opciones, muchos diseños, con lo cual mi recomendación a la hora de diseñar asas o a confeccionarlas o armarlas o hacerlas es que tengan en su tablero de Pinterest un apartado de solamente ejemplos de asas. Pero la base vendría a ser la que yo les voy a graficar a continuación y la que luego posteriormente les voy a enseñar a hacer el patronaje. Nosotros tenemos que tener en cuenta, deberíamos tener en cuenta que las asas siempre las vamos a medir. Acá se ve. ¿Dónde se ve? Acá. Las asas siempre las vamos a medir considerando que si este es el frente de la bolsa, el largo del asa debería ser de punto a punto, de punto 1 a punto 2. Es decir, que el largo original del asa tendría que ser del borde de la bolsa al otro borde de la bolsa. Ya después vamos a hablar de los largos de asa según cada bolsa, pero acá lo que nos importa es hacer el patronaje. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un asa que tiene 50 centímetros, tenemos que saber que los 50 centímetros van a ser medidos del punto 1 al 2. Posteriormente tenemos que ver la superficie de anclaje y eso va a depender de muchos factores, de cuánto nosotros queremos que descienda hacia abajo el asa. Siempre vamos a tener que dejar primeramente libre 2 centímetros de este punto hacia abajo y de este punto hacia abajo, con lo cual van a ser 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí. Y posteriormente vamos a tener lo que va a ser la superficie de anclaje, que pueden ser 5 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, puede bajar hasta el fondo de la bolsa. Siempre se recomienda que no sean, si es una asa plana, que no sean menos de 5 centímetros, que la superficie de anclaje donde se agarra el asa sea lo suficientemente grande como para que tenga una costura que la sostenga. Entonces, suponiendo que el asa fuera plana, esta descendería unos 5 centímetros más. Entonces, a continuación vamos a ver un par de ejemplos. Una va a ser el asa tubular y una el asa plana. El asa plana es ni más ni menos que una planchuela, ¿no es cierto? Va a ser una planchuela la cual va a tener el largo que nosotros queremos, más los 2 centímetros de retiro hacia abajo del borde, más la cantidad de la superficie de anclaje. Tienen que tener en cuenta que eso aplica para ambos lados, para un lado y el otro. Entonces, vamos ahora a mostrarles cómo graficar un asa tubular en lo que sería el patronaje directamente. Como yo ya les dije en otros tutoriales, nosotros tenemos el papel y siempre trabajamos con papel doble, con lo cual vamos a quebrar el papel . Siempre vamos a trabajar en papel doble y a partir de ahí vamos a empezar a construir el asa. En este caso yo les voy a poner un ejemplo, el ejemplo que ustedes tienen al principio, va a ser un asa tubular, una asa tipo las bolsas de Louis Vuitton, que es un poquitito más compleja que las asas planas, las planchuelas. Entonces, ya con el papel quebrado,
lo que nosotros vamos a tener en cuenta en un asa tubular va a ser la cuerda que vamos a usar. La cuerda tiene una sección circular, ¿no es cierto?, que pueden ir, se van a medir en el diámetro de 7 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. El diámetro lo van a elegir ustedes, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tendríamos que agarrar una cinta métrica y medir cuál es la circunferencia de la cuerda. Primero es la circunferencia. Si nuestra circunferencia da 3 centímetros, no sé si se llega a leer ahí, 3 centímetros, nosotros sabemos que si estamos trabajando con papel doble, vamos a tener que manejarnos desde el borde del papel hacia adentro 1,5. Entonces nos desplazamos 1,5 y marcamos. Esta sección que tenemos acá vendría a ser la circunferencia exacta, esta que tenemos aquí, esta circunferencia exacta, que son 3 centímetros, 1,5 obviamente, y ahora lo que tenemos que hacer es una cruz, digamos, un punto de inflexión, donde sabemos que de aquí hacia arriba va a estar la cuerda, aquí, y de aquí hacia abajo va a estar el herraje que agarra la cuerda, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta el pase que va a tener el herraje. El pase del herraje sería, si nosotros tenemos una media luna, que son las que son así, el pase sería este ancho que tienen acá. Ese ancho también varía, pueden ser 1 centímetro, pueden ser 2 centímetros, 3. Recuerden que el pase siempre de los herrajes se va a medir en milímetros, con lo cual un pase de 1 centímetro va a ser pase 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcularle acá? De aquí hacia abajo dijimos que va a estar el herraje. Entonces, si nosotros tenemos un herraje de un pase de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, nosotros nos vamos a tener que desplazar en este área de acá 5 milímetros. Del borde hacia adentro 5 milímetros. Entonces ahí nos va a quedar una planchuela de 1 centímetro, la cual va a pasar por el herraje que nosotros tenemos. Luego, a continuación, tenemos que tener en cuenta que nosotros habíamos dicho que en este área está la cuerda y en este área está el herraje, pero nosotros tendríamos que armonizar esta línea que tenemos aquí, perdón, este ángulo que tenemos aquí con una curva. De esta manera. Porque en todos los materiales un ángulo muy cerrado, un ángulo de 90 grados como este, va a generar fatiga en el material y se va a empezar a romper. Entonces queda mucho más armonioso que nosotros tengamos una curva. Y a continuación de esta línea que nosotros dibujamos al principio, tenemos que dejar un rebase de costura hacia afuera, hacia este lado. Con lo cual le vamos a dejar aproximadamente 1,5 centímetros. Vamos a dejar aquí entonces 1,5 centímetros. Bien, entonces acá nosotros tenemos un rebase suficiente como para coser el asa y luego refilarla. Refilar vendría a ser cuando ustedes cortan al borde de la costura, con lo cual esto tiene un excedente que lo necesitamos, porque si no el pie de la máquina no va a poder coser esto, no hay donde pisar para que arrastre el material.
Y lo último que tenemos que ver, lo último que tenemos que hacer es la puntera que nosotros teníamos acá, estos 5 milímetros que nosotros entramos, son los 5 milímetros del área que va a agarrar el herraje, el pase del herraje. Con lo cual tenemos que dejar el suficiente espacio como para que esto doble y se pueda remachar. En este caso le vamos a dejar 6 centímetros. De aquí hacia abajo, 6 centímetros. Entonces descendemos del punto 0 hacia abajo 6. Cerramos la línea. Y luego en este también ángulo de 90 grados que nos queda aquí, en este ángulo de 90 grados que nos va a quedar aquí, vamos a armonizar con una curva de esta manera. Puede ser una curva o puede ser una ojiva, según lo que ustedes quieran. Entonces acá nos quedó el trazo de lo que sería el patronaje del asa. El largo de aquí hasta arriba es relativo, ya les dije que podían ser 50 centímetros, pueden ser 30 si va a ser de mano, puede ser un poco más largo. Entonces lo que ustedes tienen que dibujar es una puntera como esta, un molde, una plantilla como esta, y luego se lo aplican al largo que ustedes quieren. Entonces lo cortamos. Lo cortamos y nos quedó esto. Ahí para que lo vean en contraste. Entonces, esto tienen que tener en cuenta que va a ir con su cuerda por dentro, doblado, y esta puntita va a doblar de esta manera. Esta punta va a doblar de esta forma, agarrando el herraje. Entonces, este es el ejemplo del asa tubular, que después vamos a ampliar porque es un tema que tiene muchísimas variantes, pero acá tienen un puntapié inicial para hacer el asa tubular del clásico bolso, por ejemplo el Speedy de Louis Vuitton. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, den like, suscríbanse, den manito arriba, sugieran y hagan preguntas en la caja de comentarios que con gusto se los voy a responder y hasta les puedo hacer algún tutorial. Así que muchas gracias, que la inspiración los encuentre trabajando y nos vemos en la próxima entrega.